All right, thanks for joining us back where we left off on our last lesson in the life of Joseph. Gracias por regresar con nosotros a este estudio de la vida de José. Joseph was in prison. José estaba en la prisión. He had just had the opportunity to interpret some dreams for the butler and the baker of Pharaoh. Él apenas había tenido la oportunidad de interpretar unos sueños para estos hombres que eran siervos del faraón. He has this dream given to him by God that he's going to be a leader of his family. A él se le había dado un sueño que él iba a ser un director para su familia. But at this point, he has not experienced anything that would lead him to believe that that dream was going to be fulfilled. Pero hasta este punto no le había pasado ninguna cosa a José que indicaba que él de veras iba a ser un director para la familia. His brothers hate him, and they sold him into slavery. Sus hombres, sus His brothers hate him. Sus hermanos los odian y hasta lo vendieron a la esclavidad. And as a slave, he starts to do well and get some respect and responsibility, and he gets lied about and sent to prison. Y él siendo un esclavo, él empieza a ser un hombre que era con mucha confianza, pero por una mentira él se encuentra en la prisión. And at this point, he has interpreted the dream of these two men who found themselves in prison also. Y aquí en este punto miramos de que él les interpreta un sueño a dos hombres. But when they get sprung out of jail and elevated back to their positions, Pero cuando ellos salen de la prisión y regresan para atrás a su oficia, actually one of them didn't get put back in one of them died. uno de esos hombres no salió de allí, él sí murió. But he's completely forgotten. Pero la realidad es que para José, él fue olvidado. All he asked when he interpreted their dream was, "Hey, when you get back in your position, remember me. Don't forget about me." Y lo único que él les había pedido a estos hombres cuando él les interpretó su sueño es que les dijo, no se olviden de mí, acuérdense de mí. So Joseph really is in a bad place. Así es que miramos que José está en un lugar muy mal para él. But God still has a plan for him. Pero Dios todavía tenía un plan para él. His faithfulness is going to allow him to realize his dreams. Su fidelidad lo va a dirigir para que él realice otra vez su sueño. And the way that God does that in his life is really incredible. Y como lo hace aquí, lo muestra aquí Dios, es muy increíble. Let's read about it starting in Genesis 41. Hay que leerlo en Génesis capítulo 41. Then it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream, and behold, he stood by the river. Aconteció que pasando 2 años tuvo Faraón un sueño. Les parecía que estaban junto al río. Suddenly there came out of the river 7 cows, fine looking and fat, and they fed in the meadow. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Then behold, 7 other cows came up after them out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other cows on the bank of the river. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjuntas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. And the ugly and gaunt cows ate up the 7 fine-looking and fat cows. So Pharaoh woke. Y que las vacas de feo aspecto y juntas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. As you read on, you see that he actually goes back to sleep and has another dream. It's a little different, but it's kind of the same thing. Y después de esto miramos que el faraón se vuelve a dormir y tiene otro sueño que es muy similar al que apenas leímos. In his second dream, these 7 stalks of grain grew and they were strong and they were awesome.
Y en el sueño que sigue después de él soñó de que había unas estacas de granos y estaban muy, muy grandes y altas. And then after that, 7 heads of grain came up, and they were scrawny and weak and just barely alive. Y después también soñó estas mismas espigas que estaban débiles y delgaditas. And the 7 thin heads actually devoured the 7 plump heads. Y también miramos que que fueron devoradas otra vez esas estacas, estas espigas se fueron devoradas a las gruesas. So Pharaoh wakes up and he realizes, boy, this must mean something, but he didn't know what it meant. Así es que el faraón cuando se despierta, él se piensa que estos sueños quieren decir algo, pero yo no sé lo que quiere decirlo. And so he puts the word out, and he says, "Hey, I need someone who can interpret a dream." Así es que él pone el anuncio de que él necesita a alguien que pueda interpretar estos sueños. And so, of course, nobody could interpret it. They didn't know what it meant. They said, "Well, it doesn't. Nobody can do this." Y lo que pasó es que no había ningún hombre que podía interpretar estos sueños. No encontraron a ninguno. Well, by the time that Pharaoh gets really angry and upset, Pero cuando Faraón se puso muy enojado, the baker in his house, the guy who was in prison before and had met Joseph, entonces cuando Faraón se enojó contra sus siervos, se acordó el jefe de los panaderos. he remembers, oh yeah, that's right. There's this guy who was in prison with me. That guy interpreted my dream. Maybe he can interpret Pharaoh's. Él se acordó de José porque él estaba en la prisión con José y él fue uno de esos hombres de que tuvo un sueño y José se lo había interpretado. And so he actually, I think it was the butler that it was the butler. The baker had died. Sorry, I got that mixed up. Ok, así es que uno de los hombres era el que se había muerto y el que vivió es el que se acordó de José. But in any event, he remembers that Joseph could interpret dreams, and he told Pharaoh about it. Y cuando él se acordó de esto, él le habló a Faraón sobre este hombre que le había interpretado sus sueños. And so Pharaoh says, "Great, go get that guy." Y entonces Faraón dijo, qué bueno, vayan, tráiganmelo. Now, take a moment just to appreciate the dynamic that's happening here, the difference between Pharaoh and Joseph. Y así es que quiero que miren aquí la diferencia de cómo es Faraón y José. Y quiero que hagan esta comparación. Egypt is a huge country and a fairly developed society. Egipto era un país muy grande y era un país que estaba adelantado de su tiempo. Pharaoh is incredibly wealthy and in charge of an incredible kingdom. Faraón, él estaba a cargo de un reino muy, muy grande, un país que era muy, muy rico en ese tiempo. And Joseph is the second to youngest son of pretty much an unknown family. And on top of that, Joseph isn't even with his family, and he's in jail. José, él era la comparación de esto, él era un hijo de alguien que no era ni conocido y era el hijo más joven de su familia. Y es más, ni siquiera él estaba con su familia en este tiempo. And so, but it is in this case that God actually had a plan for not only Joseph, but also for his family. Y aquí miramos que Dios no nomás tenía un plan para José, pero también tenía plan para toda su familia. And so Pharaoh called Joseph. Y Faraón llamó a José They brought him out of the dungeon, y lo sacaron de la prisión, put some new clothes on him, le ponieron ropa nueva y limpia
take him to Pharaoh, Lo llevaron a Faraón and Pharaoh tells him the dream. y entonces Faraón le cuenta su sueño. And God gives Joseph the ability to understand the dream. Y Dios le abre el entendimiento a José para que él comprenda este sueño. And so Joseph, says, "Hey, look, what's going to happen here is the next 7 years are going to be great for growing. You're going to have great crops. You're going to be blessed. Everything's going to be bountiful." Y entonces le dice José a Faraón, los 7 años que vienen van a ser años muy buenos. Vas a tener mucha cosecha, va a ser un tiempo donde la cosecha, pues, que plantas y siembras va a ser muy hermosa, muy bonita. But then immediately after that, remember those 7 scrawny cows and those 7 scrawny grains or heads of grain? Pero quiero recordarles que había en el sueño de Faraón que él había soñado unas vacas muy flacas y feas. Y también había soñado de la cosecha que iba a estar muy pequeña y se devoraban a las cosas grandes y gordas, las vacas gordas. They represent 7 years of famine. Y estas cosas representaban 7 años de famina. And so what you need to do, King Pharaoh, is you need to put somebody in charge of all of this so that you can store up during those good years and prepare for those bad years. Y entonces José le dice a Faraón, le dijo que él debía de poner a una persona que mirara sobre esto y se prepararan para los años que venían, que no iban a ser buenos. I'm going to read chapter 41, verse 34. Y en Génesis 41, verso 34, vamos a leer aquí lo que pasa. It says, "Let Pharaoh do this, and let him appoint officers over the land to collect 1/5 of the produce of the land of Egypt in the 7 plentiful years." Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. "And let them gather all the food of those good years that are coming, and store up grain under the authority of Pharaoh, and let them keep food in the cities." Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. "Then that food shall be as a reserve for the land for the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land may not perish during the famine." Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. So the advice was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. And Pharaoh said to his servants, "Can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God?" Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Then Pharaoh said to Joseph, "Inasmuch as God has shown you all this, there is no one as discerning and wise as you." Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. "You shall be over my house, and all my people shall be ruled in according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you." Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente el trono seré yo mayor que tú. You know, I can't help but get excited about this as we read it. Esto me da mucho éxito ahorita que lo estamos leyendo. Because you see, just in a very brief amount of time, I mean, we're talking about in the same day, Joseph goes from being a prisoner forgotten by everybody to being the second in command of the entire kingdom of Egypt. Porque miramos que José en un solo día que pasó
se salió de prisionero, que todos se habían olvidado de él, a ser el número 2 hombre que gobierna en este país. You see, after all these years of struggle and being a slave and being in prison, being forgotten, Que pasando tantos años él sufriendo ser esclavo y ser prisionero, todo esto cambió. Joseph's faithfulness allowed him to realize the beginning of the fulfillment of God's dream. Y la fidelidad de José, aquí es donde principalmente él empieza a ver la realidad de ese sueño que Dios le había dado hace tantos años. And you know, as I think about this, I want to kind of speak to the church, those that are listening, to tell you this, that, you know, don't quit too early. Y les quiero decir a ustedes, la iglesia de Dios, los que están oyendo este estudio de Biblia, no pierdan la esperanza tan rápido. Don't allow the circumstances that seem to be clouding God's promises to cause you to give up on God or your dream. Ustedes no deben de dejar que las circunstancias que están pasando en su alrededor no se les vaya a olvidar los sueños que Dios les ha dado a ustedes. What happened to Joseph was he was now given this full authority. Lo que le pasó a José es que a él se le fue dado mucha autoridad And he really excelled in this. y él salió muy adelante aquí. When you read the rest of this, you find that Joseph was extremely wise. They were extremely successful in their endeavors, and God used this to make Pharaoh and Egypt the greatest nation of all. Y miramos adelante de esto que Dios le dio la habilidad a José que tuviera mucho éxito con este plan y bajo de cuando él estaba gobernando, miramos que llegó Egipto a ser el país más poderoso de su tiempo en estos ciertos años. It's really unbelievable, really. Y casi es incrédulo lo que pasó. You know, I'm not saying I don't believe this, because I do. No digo que no creo lo que pasó, porque sí lo creo. But if you put yourself into Joseph's circumstances, it's incredibly unbelievable. Pero si ustedes se pusieran en el mismo lugar de José, es increíble y es hasta incrédulo. You know, even if Joseph never once doubted that God was going to still fulfill his dream of being a leader of his family, Y aunque quizás José nunca tuvo dudas de que él iba a ser un director un día de su familia, he could never have really, there's no indication here that he had any knowledge of being the right hand of Pharaoh with all of that power and authority. en sus sueños que había tenido José antes, no había ninguna indicación de que él iba a ser el número 2 gobernador de Egipto y el segundo al lado de Faraón. But you know, this is exactly how God works. Pero esto es exactamente como maneja Dios las cosas. God takes us in the most ridiculous circumstances, and He uses that to pull us out and do something wonderful with us. Porque a veces Dios nos saca de situaciones que son muy ridículas y Él nos llama de esas situaciones y Él hace algo hermoso de nuestra vida. You know, as we're talking, I'm reminded of Daniel. Y ahorita que estamos hablando sobre esto, me acuerdo también de Daniel. You know, it's a very similar situation. Daniel was a prisoner of war, really. Y me acuerdo de Daniel, que él también fue en una situación similar, que él era un prisionero de guerra. And the conquering king Nebuchadnezzar took him and a couple of his friends and displaced him and put him in his own university. Y miramos que el rey Nebuchadnezzar de ese tiempo sacó a Daniel y a unos amigos y los puso él en su reino y en su colegio. And he put him in this university with all these other people, all these other young men from all over the realm.
And God elevated Daniel and his friends to be the wisest, the smartest, and eventually the most powerful of all. Y miramos que también a Daniel y a sus amigos, cuando ellos estaban en este universario, ellos fueron muy estudiosos y eran muy sabios y Dios los levantó y también les dio autoridad. La misma situación en comparación con José y Daniel y sus amigos. You see, when God has a plan to use his people, Cuando Dios tiene un plan para usar a su pueblo, nothing can stop it. nada lo va a parar. You might not realize, you might realize, man, how can God use me in the circumstances I'm in? Quizás si usted dice, ¿cómo me puede usar Dios en esta situación en donde yo me encuentro? Maybe you think, well, I don't have the right education, or I don't have the right circumstance, or I don't have the finances to do anything for God. Quizás usted dice, yo no tengo la educación, yo no estoy en circunstancia que puedo ser usado, o quizás no tiene riquezas para poder hacer lo que usted piensa que Dios la ha llamado o lo ha llamado. God's not looking for our circumstances, and he's not looking for our resources. What he's looking for is he's looking for a faithful heart. Y Dios no está interesado en nuestra situación si nosotros pensamos que es situación que Él puede usar o nuestras riquezas, sino que Dios está buscando corazones fieles. God is going to put people in the right situation. He's going to bless that, and he's going to bless those who are faithful. Porque Dios está buscando a personas que Él puede llamar, ponerlas en su lugar y bendecirnos a su gente, pues. But let's get back to Joseph here. Hay que seguir con José. Joseph finds himself in a position to where he and all of the people in Egypt are actually selling the grain that they had stored up to all the other nations and peoples around him. Así es que José se encuentra gobernando a este país y ellos venden estos granos, el trigo, a los países de su alrededor. Let's read it here in chapter 41, verse 57. En Génesis capítulo 41, verso 57. So, 37? 57. 57. So all countries came to Joseph in Egypt to buy grain, because the famine was severe in all the lands. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. And verse 42 says, when Jacob saw that there was grain in Egypt, Jacob said to his sons, why do you look at one another? Viendo Jacob que, en capítulo 42, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estás mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descende allá y compra de allí para vosotros. And he said, indeed, I have heard that there is grain in Egypt. Go down to the place and buy for us there, that we may live and not die. Para que podamos vivir y no morirnos. So Joseph's 10 brothers went down to buy grain in Egypt. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. And who do you think they came to buy grain from? ¿Y a quién fueron a comprarle trigo? That's right, Joseph. De José. Now I'm not going to get into, there's a long story about how this all came about, but eventually what took place was they came and they were in a position of need, and they came and go ahead. Entonces miramos aquí que sus hermanos llegaron a Egipto a comprarle grano y trigo de la mano de José, y miramos que ellos llegaron a un lugar de necesidad. And remember that dream that Joseph had way back when he was a young boy? Y acuérdense del sueño que José había tenido cuando él era un joven, Where his sheaf of grain stood upright and all of his brothers bowed down to him. donde miramos que la paja que él había agarrado se habían
estaba enaltezado y los de sus hermanos se humillaron. Well, that's exactly what happened. Y es exactamente lo que le pasó aquí. They came, they needed grain, and they found themselves actually bowing down and giving him honor, even though, and of course, they didn't know who he was at this point. Ellos se encontraron exactamente en este lugar donde ellos estaban humillados delante de él y ellos se inclinaron, se hincaron para comprar de él. I want to go to chapter 45, Y en capítulo 45, because what happens is there's this interaction between Joseph and his brothers, and they don't know his identity at first. al principio sus hermanos no lo conocían y ellos tuvieron una conversación. Because they haven't seen him in years and years since he was, a young man. Porque young boy. ellos no lo conocían porque ya habían pasado muchos años desde la última vez que lo habían visto, cuando él era un niño, un joven. The last time they saw him, he was their little brother, probably in his late teens. Quizás y cuando la última vez que lo miraron era un joven, quizás todavía pues muy joven, muy pequeño. And now he's a grown man and in a position of power. Y ahora es un hombre y está en una posición de autoridad. His last memory of them was them selling him into slavery. Y la memoria que él tenía de ellos es que él se acordaba que ellos lo habían vendido a la esclavitud. But there's something really beautiful about Joseph's reaction to them. Pero hay algo muy hermoso de cómo reaccionó José con sus hermanos. I want to read what takes place when he actually reveals to them who he is. Y yo quiero leerles lo que sucedió cuando él les revela quién es él. It's in Genesis chapter 45, verse 3. En Génesis capítulo 45, verso 3. Then Joseph said to his brothers, I am Joseph. Does my father still live? But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. And Joseph said to his brothers, Please come near to me. So they came near. Then he said, I am Joseph your brother, whom you sold into Egypt. Entonces dijo José a sus hermanos, acércaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. Ahora pues no os entristeces ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. For these 2 years in the famine have been the famine have been in the land, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth, and to save your lives by a great deliverance. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. The forgiveness that Joseph exhibits here is really amazing. Aquí miramos algo muy hermoso de que José los perdona. Joseph is in a position where he could do anything with these guys that he wanted. José está en una posición donde él puede mandar que les pase lo que él mande. He could have refused to sell them grain. Él podía rechazarlos si él quisiera. He could have imprisoned them. Los pudiera poner hasta en la prisión He could have had them killed. y él hasta podía mandar que ellos fueran matados. And in his position and in their culture, nobody would have batted an eye. En su posición de José y en la cultura de ese tiempo, nadie haya pensado nada si él haya decidido de hacer estas cosas. But you see, what God has done in Joseph's heart
is God has provided he provided a way for him to escape the bitterness of the hurt and the the betrayal. Pero miramos que Dios había sanado el corazón de José y él había perdonado la traición de sus hermanos. And Joseph is wise enough and mature enough and spiritual enough to recognize that, man, even though I didn't have a clue what God was doing, God had a plan all along. Y José, siendo un hombre sabio, él reconoció y miró atrás de lo que le había pasado y reconoció que Dios tenía un plan para su vida todo este tiempo. And it wasn't even just a plan for him, but he recognized that it was God was using him to preserve them. Y no nomás era plan para José, sino que Dios también lo había mandado, lo había enviado para que él preserviera también a la vida de sus hermanos. Now think about that for a moment. Just the beauty of that Joseph recognized it wasn't just about what God wanted to do for me, but God wanted to use me to bless the people that were abusing me. Y piénsenlo por un momento que él reconoció que no nomás era un plan para bendecirlo a él, pero también era para preservar a los que lo habían abusado. And that's exactly what God did. Y es exactamente lo que Dios hizo con José. Joseph was the savior of his family. José fue el salvador de su familia. And it's now that he's realizing the fulfillment of the dream that God gave him, the two dreams that God gave him years and years before. Y aquí él realiza que los sueños que él había tenido tantos años aquí se habían cumplido en esta situación. And as we bring this part of our study to a close this evening, I want to challenge you tonight. Y ya que estamos terminando con esta parte de la lección de la Biblia, to really take this to heart. Quiero decirles que tomen esto en su corazón. That, just like God had a plan for Joseph, Que así como Dios tenía un plan para José, He has a plan for us. también Él tiene un plan para nosotros. And we're going to talk about God's plan for salvation in some subsequent lessons. Y en las lecciones que siguen vamos a ver el plan de Dios para la salvación. But right now I just want you to think about it in terms of how your life can be used of God no matter what circumstances you find yourself in and no matter if you can even see God's plan. Pero quiero que piensen de sus vidas propias, de que Él tiene un plan para ustedes y no nomás es para ustedes, sino que Él tiene plan para bendecirlos a los de alrededor de cada uno de nosotros, de ustedes. Sometimes we don't understand what God's plan is. A veces no comprendemos qué es el plan de Dios. It doesn't match what we expected. No parece lo que nosotros esperábamos. There's been many times in my life and in my ministry when I found myself in circumstances that I just could not see God's hand in any way. Yo también he estado en esas muchas situaciones en mi vida de que yo no comprendo y yo no miraba la mano de Dios en ninguna manera en mi vida. But if we will just maintain our faithfulness in our prayer life and our walk with God. Pero hay que mantener nuestra fidelidad y nuestro camino con Dios y en oración. And we will allow God to help us to overcome bitterness towards people that abuse us. Y hay que dejar que Dios nos ayude a vencer la amargura contra gente que quizás nos han abusado. Then God can use us to do a really beautiful thing, not only in our own lives, but in the lives of other people. Y Dios también nos puede usar a nosotros, no nomás para nosotros, pero para los de alrededor de nosotros, para hacer bendición. God used terrible circumstances in Joseph's life. Dios usó unas circunstancias muy terribles en la vida de José. As a way to show God's wonderful power
and authority and grace. para manifestar su gran poder y su gracia. And God will do the same in your life if you'll let Him. Y Dios también lo hace con ustedes si ustedes lo dejan. We're going to close our study tonight there. Y ya vamos a terminar nuestro estudio por hoy. I hope that you look next week for more in our study of the chosen people of God. Espero que vengan con nosotros otra vez a seguir estudiando el llamamiento del pueblo de Dios. God bless you, and we'll see you again. Dios los bendiga y los vemos la próxima semana.